Sería, bueno, ya pasar al siguiente bloque y tal y decir, o sea, ¿por qué el votante es irracional? ¿Por qué es ignorante? Porque, según su punto de vista del autor, que el votante sea irracional es racional. Porque, claro, él con su voto puede cambiar muy pocas cosas. Entonces, ¿por qué se va a informar sobre todo si luego eso no tiene no le reporta beneficio, ¿no? Y luego, por otra parte, habla de que tú puedes votar en conciencia y decir, oye, pues voto porque estos son mis ideales y tal y cual, sin pensar si la medida, porque hay medidas que suenan muy bien, pero luego no funcionan bien, ¿no? A veces se confunde el fin con el medio. Entonces, claro, tú puedes votar lo que sea, incluso sabiendo que no vas, o sin saberlo, ¿no? Pero quiero decir, que tú te equivoques a la hora de votar no tiene mucho coste, porque como que tú votes a este o al otro o no votes, como luego en unas elecciones, digamos, no en un municipio pequeño, pero a nivel nacional, que tú votes o no votes no se nota nada. Entonces, claro, tú no pagas el coste de tus malas decisiones. Entonces, esa ignorancia que estamos diciendo, que yo creo que sí que estamos más o menos de acuerdo en que un votante no tiene toda la información que sería ideal que tuviera a la hora de votar. Pero, por un lado, porque no le sale rentable y por otro lado, porque es imposible, porque tú estás votando sobre infraestructuras, estás votando sobre política económica, estás votando sobre educación, sobre sanidad. Tú de todo eso no sabes. Es decir, es imposible saber de todo. Entonces, claro, a la hora de votar, tú simplemente, digamos según el autor, y yo también lo pienso bastante, es que participas en un teatro y yo ya esto ya no sé, creo que no lo dice él, ¿no? Pero que digamos que los políticos siempre se ponen de acuerdo a la hora de decir, en el día de las elecciones, oye, sea lo que sea, votéis a quien votéis, está muy bien, pero votad. Claro, en una democracia en la que no se vota, en la que votase un 30% de la gente, pues podría ser que el gobierno que saliera con mayoría absoluta tendría un 16% del total, ¿no? Entonces, ese 16% está legitimado para votar sobre el 84% restante. Entonces, yo creo que mucho de lo que se busca con la democracia, con lo que la gente vote, con incentivar a que la gente vote, es buscar esa legitimidad. Oye, es que me han votado no sé cuántos españoles, estadounidenses o lo que sea. Entonces, mi sensación, y yo últimamente ya no estoy votando, es eso, que yo cuando yo voto los estoy legitimando a un grupo de gente con la que en general no estoy de acuerdo. Entonces, pues podría votar blanco, supongo, ¿no? Pero claro, es que votando en blanco ya, o nulo o lo que sea, ya estoy participando en el sistema, ¿no? Entonces, está justificado ser irracional a la hora de votar. Nuestro voto tiene valor. Votamos por ideales y nos da igual luego el resultado. Sabemos que no va a pasar nada. Ese sería como, yo creo que íbamos hacia eso, ¿no? Ahora con la discusión. Sí, yo creo que el votante, uno de los puntos que dice en el libro, que a lo que un poco iba, era que el votante no suele votar, bueno, los estudios que dice este hombre que se basa en el libro, dicen que no suele votar en función a sus intereses particulares, en general en todas las democracias, sino que suele votar en función a lo que él percibe o lo que él concibe que es el partido que más defiende el interés nacional. Según eso, Ujú. lo que él estima oportuna que es el interés nacional. De tal forma, y esto lo hace porque, en cierta manera, el votante quiere tener una autopercepción de sí mismo como una persona que se interesa por el bien público. Y como además sabe que su voto no significa, no puede marcar la diferencia hacia ningún sentido porque es infinitesimal, ¿no? La cuota de importancia que tiene, pues entonces nunca se plantea, no llega a tener la importancia como para plantearse que sus intereses puedan tener puedan marcar esa componente a la hora de votar como lo hace la autopercepción que él hace de sí mismo por votar a algo. No sé si me estoy explicando, porque me estoy liando un poco Sí, por la no. nomenclatura, pero el Dices un poco que concepto más o es. menos, Sí, el concepto, perdón. pero sí que el concepto más o menos es eso. Por esa parte, y haciendo un poco relación a esto, ya también diferenciamos lo de las distintas propuestas que hace el tío este de epistocracia. Bueno, no sé si no me ha hablado mucho, ¿no? Pero el hombre este va contra la democracia y lo que propone son distintos modelos de epistocracia. Y Ujú. entre todos los que propone, que luego pasaremos, supongo, porque es el penúltimo capítulo, todos ellos me han parecido, o sea, me han parecido algunas buenas ideas en algunos casos, que no tienen mucho sentido cuando ya se ponen a realizarse, pero quizá el que más me ha gustado es el que se da un voto en un sorteo aleatorio a un porcentaje de la población, se da voto
no en función de nada, es totalmente aleatorio. Quizás lo único que se tenga en cuenta son las características sociodemográficas de los pacientes, estoy pensando en el hospital. Las características de, pues eso, porque esté bien representado la etnia, estén bien representados tanto izquierdas como, no sé si como izquierdas como derechas, que estén bien representados por franja etaria, bueno, en fin, y X, etc, etc. Pero que no, pero quiero decir que no hay, no hay ningún motivo que haga que se... Es decir, que más o menos ante notario es aleatorio la gente que puede votar. No es por estudios, ni porque sean más listos, ni porque sean más tontos. De tal forma que lo único que cambiaría eso respecto a la democracia que vivimos es que unos meses antes de las elecciones, entiendo yo, o así proponen, esa gente se intenta formar para que, y tiene la sensación de que su voto realmente cuenta. De tal forma que al saber que su voto cuenta, se retroalimenta el objetivo que él busca con su voto y se interesa más porque su voto sea realmente bien formado. Entonces pasa a informarse y pasa a deliberar con esa otra gente que también está dentro del grupo de los que van a votar en su distrito de votantes. Que también porque, como entiendo yo, al menos esto me imaginé, se obligaría en ese sistema epistocrático a que tú tengas que ir a deliberar con las otras personas que van a votar contigo. Eso no sé si lo he visto o es que me he puesto a buscar cosas sobre eso en internet y hablaban de que eso se hacía así. Si no estaba en el libro, pues No, lo no, he sí leído. lo comenta, sí lo dice. Sí lo comenta, ¿no? Pues eso. Y es el único que me ha gustado. Sí, El porque resto, ahora hablaremos del resto, pero después comentaré porque el resto no me han gustado también mucho, la verdad. Que son el del oráculo, el del voto restringido, el de que el voto cuente un porcentaje más, no de que la gente no pueda votar, sino que a lo mejor hay algunos que cuentan 10 votos en vez de Sí, contar un el voto voto. ponderado, el voto ponderado. oye, ¿No? sentido libre de abrir el debate que sea, ¿eh? O sea, da igual lo de los bloques, ¿eh? Luego ya... Yo lo que sí que veo que cierto que creo que sí que verdad que los políticos adapten el discurso al electorado, ¿no? Y es verdad que eso que dice que tenemos peores políticos, simplemente porque somos peores eh, votantes, creo que tiene sentido, ¿no? Que juega mucho con eso, ¿no? La idea del populismo y demás, es porque los políticos saben al final lo que funciona y lo que la gente sabe y deja de saber, ¿no? Y es verdad que es así. Y que si la gente que votara estuviera un poco más informada y recordara, pero es que yo creo que igualmente es que es muy difícil, es que Eso es no muy tiene sentido. difícil Aparte, en el libro plantea que si la gente estuviese formada, estuviese bien formada realmente, se tendría que acabar un poco lo que es la división del trabajo dentro de la sociedad, porque claro, tendrías que dedicar mucha cantidad de tiempo a tu... Sí, perdón. No, no, sí, 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 te estoy escuchando, estoy... Que no tendrías tiempo para formarte y a la vez estás desarrollando un trabajo así tan claro. especializado. O sea, que es que no tendría sentido. O bueno, te podrías plantear que la gente efectivamente dedicase mucho tiempo de su vida en vez de a producir, que a lo que más se entiende, que si te dedicas a la sociedad, echas tu tiempo, que sea a producir para el resto de la sociedad. Eso es como entienden también la manera de funcionar todas las democracias europeas, entiendo yo. Es que 8 horas de tu vida dedicas al trabajo, 8 dedicas como a tus cosillas un poco y otras 8 a dormir. Y las otras, como no sé contar muy bien, No, ya ni más, son 3 por 8, 24. perfecto, pues entonces las he contado bien, tío, no me lo esperaba. Eso te Pues, Esa, pues esa eso, es la... pero entonces tendrías que, una de las 8 de las que dedicas a tu hobby o a producir, tendrías que dedicarla o a dormir, tendrías que dedicarla a formarte mucho. Y en el caso de que te formes mucho, te vienen a decir un poco que esto es un punto importante en el libro de que una democracia no funciona bien porque la gente con el sufragio universal esté bien representada en lo que los políticos finalmente realizan, sino que la democracia funciona muy bien porque los políticos tampoco hacen mucho caso a lo que querría el electorado. O sea, que sí. Bueno, Em, Eh, porque castigan, al final castigan, ¿no? Si las cosas no van bien, pues castigan. Si hay mucha corrupción, supongo que te protege, al final protege eso, ¿no? Pues si hay muchos casos de corrupción, pues sabes que te castigan con el voto. Si la economía colapsa, pues te castigarán con su voto, ya está. Tampoco tienes que saber mucho, sabes si las cosas te van bien o te van mal, ¿no? muy y, bien. to- y sobre todo Espera, que para que Rafa, funcione la... vamos a abrir un poquito de Perdón. debate. Felipe, que querías decir algo antes. no, es que estaba diciendo Rafa una cosa
que efectivamente, creo yo también, quiero decir, en el libro hay cierta añoranza de esa democracia griega en la que ciudadanos eran 4 gatos. O de la época de la República de Roma, en la que yo no sé cuántos ciudadanos eran, pero era un porcentaje muy reducido. Es decir, los que podían participar en política eran hombres que no tenían que trabajar y que por tanto podían dedicarse todo el día primero a formarse, conocían muy bien cómo funcionaba el Estado y pues participaban en las asambleas, participaban en los órganos de decisión y efectivamente no había ni siquiera partidos políticos, no hacía falta porque era una democracia muy directa. Claro, los ciudadanos modernos tenemos que trabajar 8 horas, entonces ese modelo es incompatible con la economía que tenemos hoy día. Absolutamente incompatible. Por eso necesitamos partidos y por eso necesitamos simplificar el sistema de representación. Entonces, claro, realmente uno no necesita entender de todas las áreas de un gobierno para elegir con cierta conciencia. Es decir, yo no tengo ni idea de medicina, yo no sé, ni voy a tener nunca, yo no sé cómo funciona la mayoría de los procesos de diagnóstico y tal, pero sí que sé qué modelo de sistema sanitario es más favorable a mis intereses desde la clase en la que estoy, ¿no? Entonces eso sí lo puedo entender, sin necesidad de entender cómo funciona plenamente el sistema sanitario. Lo que yo creo que es fundamental es formar a los estudiantes en cómo funciona el Estado. Eso sí, porque como decíais antes, muchas veces el voto de un ciudadano no sirve para nada simplemente por cómo son las circunscripciones. Es decir, en el sistema español, por así decirlo. Por poner un ejemplo. Los diputados del Congreso están repartidos por provincias y Granada tiene 7. Y los partidos que no tienen representación, pues esos votos no computan a nivel nacional, es decir, que se pierden. Si aquí, a lo mejor en Madrid, no sé, poner el partido que sea, a lo mejor llega el día en que Pacma saca 2 diputados por Madrid. Nada jamás, porque en un contexto en el que los 2 partidos mayoritarios tienen mucho voto, eso la gente no lo sabe. La gente cree por cómo es el candidato. Y eso en el sistema español no es cierto. Entonces, ha habido muchas propuestas, históricamente, de formar a los estudiantes en cómo funciona el Estado. En explicarles, no, mira, los diputados se reparten así, el Congreso hace esto, el gobierno hace esto es el Poder Ejecutivo, esto es el Poder Legislativo. Pero siempre fueron asignaturas muy polémicas. No sé si recordáis la educación para la ciudadanía. ¿Recordáis eso? Sí. Era muy polémico. Y ahora cabe preguntarse por qué. ¿Era simplemente porque era una propuesta del PSOE y por tanto el PP estaba en contra? Si el PP la habría propuesto, si el PP la hubiera propuesto, el PSOE habría estado en contra también. ¿Era realmente una asignatura tan politizada o realmente perseguía que los estudiantes entendieran cómo funciona el Estado? Simplemente para que entendieran, para que votaran con cierta conciencia de si su voto iba a ir a la basura o no. Simplemente para eso. No lo sé. Lo que sí creo yo es que hay un autor que se llama Jason Stanley que escribe How Propaganda Works, que ese libro también es interesante, por si algún día lo queréis proponer. Y él define la manipulación como convencer a la ciudadanía para votar en contra de sus propios intereses, ¿no? Entonces, claro, cabría preguntarse si los partidos mayoritarios les conviene que la gente vote en contra de sus propios intereses. Y por tanto, no están a favor de que en un sistema educativo se incluya formación de este tipo. Se le explique a la gente cómo funciona la democracia, cómo funciona el Estado, ¿no? Bueno, pero yo, Sí, yo diría que yo entiendo que pueda estar en contra. Hombre, una cosa es cómo funciona el Estado, cómo funciona la administración, y otra cosa es que es lo que dice también, ¿no? Tú quieres conseguir algo, pero claro, tú no sabes
la forma de hacerlo, ¿no? Yo qué sé, pues se habla de la vivienda. Tú quieres que la vivienda baje de precio. Oye, pues tienes dos modelos. Tienes un modelo que te dice que liberaliza el mercado y que la gente construya donde quiera. Y otro te dice, oye, no, pues vamos a controlar los precios y vamos a controlar quién puede comprar. Y, oye, son modelos totalmente opuestos, ¿no? Claro, tú para poder votar sobre esas dos medidas tienes que saber algo, ¿no? No puedes decir, pues, oye, pues a mí me gusta este, Claro, yo ¿no? lo que veo, Y sí. puedes conseguir totalmente opuesto a lo que tú quieres, ¿no? Yo lo que, o sea, siguiendo ese pensamiento, esa línea de pensamiento, o sea, tú cuando dices, oye, yo voy a hacer vivienda pública y todo el mundo va a tener vivienda, suena muy bien, pero de eso desde el punto de vista económico puede ser que no funcione. Otro ejemplo muy polémico y recurrente es el del salario mínimo. Cuando uno establece un salario mínimo, eso cuenta, eso gana muchos votos porque dices, hostia, nadie va a cobrar menos de tal, ¿no? Y dices, pues yo no quiero cobrar menos de tal, ni quiero que nadie lo cobre. Entonces está muy bien, pero puede ser que esa medida sea contraproducente. Entonces, si tú votas la medida porque te suena bien, que es lo que somos capaces de hacer la mayoría, pues puedes estar votando para algo que luego lo que hace es reducir salarios, eliminar puestos de trabajo, porque tú la ciencia económica no la conoces. Y tampoco voy a entrar en que, porque la ciencia económica llamarlo ciencia a veces me parece un poco demasiado, y más que con la formación que tenemos nosotros, es justo lo que tú has dicho antes, ¿no? Dice, oye, esto es sociología, aquí han puesto 3 arquetipos, como podrían haber puesto 5, no se pueden hacer experimentos, porque con las personas no se pueden hacer experimentos, esto no es un laboratorio en el que aislamos un fenómeno y lo estudiamos sistemáticamente, ¿no? Aquí hay 1000 variables y los estudios que se hacen me parece que tienen mucho mérito, pero hay que saber cuáles son los límites. Y luego, Felipe, pues como eres político...